Las historias de Jesús, los apóstoles y Pilato, entrelazadas en un relato de fe, sacrificio y redención, forman la columna vertebral de la narrativa cristiana. Jesús, arrestado, juzgado y crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, es visto como el acto supremo de sacrificio y redención. ¿Sabías que Pilato, intentando evadir la responsabilidad, se lavó las manos ante la multitud, simbolizando su intento de desligarse de la decisión de crucificar a Jesús? Sin embargo, su vida posterior estuvo marcada por la controversia y la condena, terminando en un destino incierto y lleno de misterio. Los apóstoles, siguiendo los pasos de Jesús, también enfrentaron persecución y martirio, manteniendo su testimonio hasta el final. Estos actos de valentía y fe no solo inspiraron a sus contemporáneos, sino que siguen siendo un faro de esperanza y fortaleza para millones de personas hoy en día. La propagación del cristianismo se cimentó en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Su enseñanza sobre el amor, el perdón y la redención movió a sus seguidores a difundir el Evangelio por todo el mundo. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles asumieron la misión de hacer discípulos en todas las naciones, enfrentando peligros inimaginables y sufriendo martirios que estremecerían a cualquier persona. Pilato, una figura central en la crucifixión de Jesús, representa la injusticia y la política de la época. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el gobernador romano, atrapado entre la presión del pueblo y sus propias dudas, terminó su vida después de ese fatídico día? Subrayando cómo, a través de la voluntad divina, el sacrificio de Jesús y el martirio de los apóstoles fortalecieron y expandieron la fe cristiana. Estas historias inspiradoras nos invitan a descubrir los misterios y las verdades profundas que subyacen en los eventos que cambiaron el curso de la historia. No solo son testimonios históricos y tradicionales, sino también poderosos recordatorios de la resiliencia y la esperanza que la fe puede brindar. Sumérgete en estas fascinantes narrativas y descubre cómo estos hechos moldearon el cristianismo que conocemos hoy. Bienvenidos. La historia de Poncio Pilato, el gobernador romano enredado en la crucifixión de Jesucristo, teje una narrativa que trasciende el significado religioso para convertirse en una indagación histórica y moral convincente. Desde las decisiones misteriosas que rodean a Barrabás y Cristo hasta la imagen inquietante de Pilato lavándose las manos, su historia se despliega en el contexto de una era tumultuosa, marcada por choques culturales, tensiones religiosas y el peso del poder político. En esta exploración, profundizamos en las decisiones de vida y el destino final de Poncio Pilato, con el objetivo de desentrañar el enigma que envuelve a esta figura clave en la historia bíblica. El nombre de Poncio Pilato aparece a menudo en los relatos de la crucifixión de Jesucristo en la Biblia. Fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea y sirvió bajo el emperador Tiberio desde el 26 d.C. hasta el 36 d.C. Poncio Pilato jugó un papel crucial en los eventos bíblicos mencionados en el Nuevo Testamento. La decisión desconcertante de Poncio Pilato, en la que permitió a los judíos seleccionar la liberación de Barrabás, un criminal notorio en Judea, en lugar de Jesús, a quien sabía que estaba falsamente acusado, dejó una marca indeleble en su legado, envuelta en un misterio que sigue siendo difícil de desentrañar. A pesar de que su esposa soñó con Jesús la noche anterior y le aconsejó que no se involucrara con él, Pilato terminó entregando a Cristo para ser crucificado después de que el pueblo eligió a Barrabás. Pilato hizo el gesto de lavarse las manos, indicando que no tenía nada que ver con esa decisión injusta, pero esto no pudo salvarlo de su destino. Por esa razón, en este video discutiremos la vida y la trágica muerte de Poncio Pilato. ¿Quién era? ¿Cómo ascendió al poder? ¿Por qué se lavó las manos y permitió que Jesús fuera crucificado? ¿Y cuáles fueron las trágicas consecuencias de las decisiones equivocadas que tomó? Por favor, quédate conmigo hasta el final, ya que te sorprenderá el final de su historia. Pero primero, hazme un pequeño favor pulsando el botón de me gusta para apoyar el canal y también suscribiéndote. Esto te ayudará a no perderte ninguna actualización cuando subamos un nuevo video. Bienvenidos. Ahora, para comprender ampliamente a este hombre, veámoslo de esta manera.
El Imperio Romano conquistó y ocupó la región de Judea en el 63 a.C., poniéndola bajo el dominio romano. Esta ocupación fue resentida por muchos judíos que se oponían a la dominación extranjera y anhelaban la independencia política. Los romanos y los judíos tenían prácticas culturales y religiosas distintas. Los romanos eran politeístas, adorando un panteón de dioses, mientras que los judíos eran monoteístas, creyendo en un solo Dios. Esta división cultural y religiosa llevó a choques de creencias y prácticas. El Imperio Romano impuso fuertes impuestos a sus provincias, incluyendo Judea, para financiar sus vastos gastos militares y administrativos. La carga de la tributación, junto con otros tributos, fue una fuente de descontento entre la población judía. Los gobernadores y prefectos romanos, como Poncio Pilato, fueron nombrados para supervisar las provincias. Su autoridad incluía mantener el orden, recaudar impuestos y asegurar la lealtad al Imperio Romano. La manera en que estos funcionarios ejercían su poder a veces provocaba conflictos con la población local. Los romanos a veces mostraban insensibilidad cultural hacia las prácticas religiosas judías. Por ejemplo, los intentos de instalar emblemas o estatuas romanas en Jerusalén, que contradecían las creencias religiosas judías contra las imágenes esculpidas, provocaron indignación y protestas. Hubo levantamientos esporádicos y movimientos de resistencia entre la población judía contra el dominio romano. Grupos como los celotes buscaban resistir la autoridad romana a través de la rebelión armada, contribuyendo a una atmósfera de tensión e inestabilidad. La religión de los judíos jugó un papel significativo. Creían en un pacto especial con Dios y resentían cualquier interferencia extranjera en sus asuntos religiosos. Los romanos, a su vez, a menudo percibían las prácticas religiosas judías como peculiares y sospechaban de potenciales sentimientos rebeldes. Esto llevó a una serie de tensiones en la región donde Poncio Pilato supervisaba, lo que lo puso bajo presión en su gobierno. La vida temprana de Poncio Pilato no está extensamente documentada, y los registros históricos proporcionan información limitada sobre sus antecedentes. Lo que se sabe proviene de referencias breves en textos históricos y los relatos del Nuevo Testamento en la Biblia. Poncio Pilato nació alrededor del año 26 a.C. y provenía de una familia que pertenecía al orden ecuestre romano, una clase social por debajo de la clase senatorial, pero aún considerada parte de la élite romana. El lugar exacto de su nacimiento es incierto, pero los registros históricos sugieren que probablemente nació en el centro de Italia. Los antecedentes familiares y la educación temprana no están bien documentados y hay poca información sobre su educación o carrera temprana. Ascendió a la prominencia a través de su asociación con figuras influyentes en la política romana, lo que finalmente lo llevó a su nombramiento en posiciones clave dentro del Imperio Romano. La entrada de Pilato en el servicio público se atribuye a menudo a sus conexiones y relaciones con individuos influyentes en Roma. No era raro que individuos de la clase ecuestre aseguraran posiciones dentro de la administración romana a través de conexiones familiares o políticas. La carrera de Pilato en el servicio público progresó y finalmente se convirtió en prefecto, gobernador de la provincia romana de Judea, un puesto que ocupó desde aproximadamente el 26 hasta el 36 de c. Pilato compartió una cantidad limitada de poder civil y religioso con la Asamblea Judía del Sanedrín, compuesta por 23 o 71 ancianos. Como prefecto de Judea, era responsable de la administración civil general de la provincia. Esto incluía la aplicación de la ley romana, el mantenimiento del orden público y la administración de justicia. El prefecto tenía el mando sobre las fuerzas militares romanas estacionadas en Judea. Esta autoridad le permitía usar el poder militar para mantener el orden, suprimir rebeliones y abordar cualquier amenaza al dominio romano. Pilato supervisaba la recaudación de impuestos y tributos de la población de Judea, un aspecto crucial del gobierno romano, ya que los ingresos generados de las provincias ayudaban a sostener el vasto imperio romano. Pilato sirvió como la máxima autoridad judicial en Judea, con el poder de presidir juicios, emitir juicios y administrar castigos. Sus decisiones debían alinearse con la ley romana y tenía el poder de imponer la pena capital, aunque en el caso de Jesús no quería hacerlo. En el Evangelio de Lucas podemos leer los altibajos en el juicio de Jesús,
donde Pilato intentó pasar la responsabilidad a Herodes, un príncipe de Judea que había sido responsable de ordenar la decapitación del profeta Juan el Bautista 3 años antes. Cuando Herodes devolvió la responsabilidad a Pilato, éste la entregó al pueblo judío. En el Evangelio de Juan podemos ver una postura más arrogante de Pilato, quien cuestiona a Jesús cuando éste afirma ser rey, y se burla del Mesías cuando dice que vino al mundo para testificar de la verdad. Ahora, volviendo a la historia, los líderes religiosos judíos presionaron a Pilato para condenar a Jesús, diciendo que representaba una amenaza para el orden público y el poder romano. Sin embargo, el verdadero temor de esos hombres era que Cristo fomentara una revuelta entre los judíos. En el libro de Juan, la Biblia dice que Pilato interrogó a Cristo, quien afirmó que su reino no era de este mundo y que había venido a proclamar la verdad. Al escuchar eso, Poncio Pilato consideró a Jesús inocente de los cargos de rebelión contra Roma y César. A pesar de no encontrar culpa en ese hombre, Pilato carecía de la valentía para mantenerse firme contra los judíos que querían crucificar a Jesús. La situación entre judíos y romanos era tensa en ese momento. Pilato prefirió complacer a esas personas en lugar de ir en contra de lo que creía que era correcto. Como parte de una tradición durante la Pascua, ofreció liberar a un prisionero. Pilato propuso liberar a Jesús, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás, un criminal condenado, en lugar de Cristo. Al ver a su esposo siendo presionado por la gente, la esposa de Pilato, Claudia, le advirtió sobre el error que estaba a punto de cometer. Mira lo que dice la Biblia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: no te metas con ese hombre inocente, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero enfrentado a la insistencia de la población y al temor de iniciar una gran revuelta popular, Pilato se lavó públicamente las manos, simbolizando que no tenía nada que ver con esa decisión y que la responsabilidad recaería en el pueblo y los líderes religiosos. Luego, Jesús fue crucificado en el Calvario, fuera de Jerusalén. La participación de Poncio Pilato en la narrativa bíblica terminó ahí, pero su vida como líder del Imperio Romano en Judea continuó. Incluso después de encontrarse con Cristo, Pilato siguió siendo el mismo hombre malvado. Los relatos históricos muestran que 3 años después de la muerte de Jesús, Pilato tomó medidas brutales, ordenando el arresto y asesinato de algunos galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo. Se informa que Pilato ordenó la matanza de un grupo de samaritanos armados en una aldea llamada Tirana. Estos samaritanos esperaban encontrar artefactos que se creía habían sido enterrados allí por Moisés. El líder de este movimiento podría haber sido Doso, una figura mesiánica entre los samaritanos activa en ese tiempo. Los samaritanos, que afirmaban no estar armados, presentaron una queja ante Lucio Vitelio el Viejo, gobernador de Siria del 35 al 39 d.C. Esta queja llevó a la llamada de Pilato a Roma para enfrentar el juicio por parte de Tiberio. Sin embargo, Tiberio había muerto antes de la llegada de Pilato, situando la fecha de la destitución de Pilato como gobernador alrededor del 37 d.C. Tras la muerte de Tiberio, el destino de Pilato iba a ser determinado por el nuevo emperador Calígula, uno de los líderes más notorios de la antigua Roma. No está claro si se llevó a cabo alguna audiencia formal, ya que los nuevos emperadores a menudo desestimaban asuntos legales pendientes de reinados anteriores. El único resultado seguro fue que Pilato no fue reinstalado como gobernador de Judea. Las razones para esto son debatidas, ya sea porque la audiencia salió mal o porque Pilato eligió no regresar. Sin embargo, era seguro que Pilato fue enviado al exilio en la región de la Galia, donde se encuentra Francia. El historiador de la Iglesia primitiva, Eusebio, escribiendo a principios del siglo IV, afirmó que la tradición relata que Pilato se suicidó posteriormente debido a la desgracia. Eusebio, el historiador cristiano temprano, proporciona un relato de la muerte de Poncio Pilato en su obra Historia de la Iglesia. Según Eusebio, esta información se deriva de la tradición y no ofrece detalles explícitos ni fuentes. El mismo escritor Josefo, en el libro 18 de Antigüedades, dice que Herodes Agripa, quien fue nombrado rey por Claudio, mató a Santiago,
el hermano de Juan, con la espada, y que Pedro, habiendo sido encarcelado, fue después crucificado. Dice que se informa en muchas obras históricas que Pilato cayó en tales calamidades que se vio obligado a convertirse en su propio asesino y verdugo. En este pasaje, Eusebio atribuye la información sobre el suicidio de Pilato a muchas obras históricas, pero no especifica cuáles ni proporciona referencias directas para corroborar esta afirmación. El uso del término «se informa» sugiere que Eusebio está transmitiendo información que era parte de la tradición más amplia que circulaba en ese momento, en lugar de basarse en evidencia documentada específica. Los estudiosos han abordado el relato de Eusebio con cautela debido a la falta de corroboración independiente y al hecho de que el propio Eusebio reconoce la información como parte de la tradición. La narrativa sobre el suicidio de Pilato puede haber servido a un propósito teológico, enfatizando la retribución divina por su papel en la crucifixión de Jesús, en lugar de estar basada en evidencia histórica concreta. Ha habido algunos argumentos sobre esta afirmación, aunque los historiadores tempranos, como Daniel Schwartz, argumentan en contra de descartar a la ligera las afirmaciones de Eusebio. Fuentes notables, incluyendo al filósofo del siglo II Celso, cuestionaron por qué, si Jesús era Dios, Pilato no había sido castigado. El apologista cristiano Orígenes, escribiendo alrededor del 248 d.C., respondió sugiriendo que nada malo le pasó a Pilato porque la responsabilidad de la muerte de Jesús recaía en los judíos, no en Pilato. El supuesto suicidio de Pilato no se menciona en las obras de Josefo, Filón o Tácito. Paul Maier sugiere que el destino de Pilato probablemente implicó retirarse como funcionario del gobierno y convertirse en un magistrado romano pensionado, en lugar de encontrar un final más desastroso. Joan Taylor señala que Filón discutió a Pilato como si ya estuviera muerto en Embajada a Gallo, escrita unos años después del mandato de Pilato como gobernador. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. El legado de Poncio Pilato se mantiene como un recordatorio conmovedor de la compleja interacción entre el poder, la moralidad y la convicción personal. Su papel crucial en la narrativa de la crucifixión, marcado por momentos de ambigüedad moral y conveniencia política, sigue cautivando las mentes a través de las edades. El enigmático lavado de manos, las decisiones reticentes tomadas bajo presión y las consecuencias finales enfrentadas por Pilato pintan un vívido cuadro de un líder desgarrado entre fuerzas en conflicto. Ya sea en el ámbito de la fe o en los anales de la historia de Poncio Pilato sigue siendo una exploración intemporal de la condición humana, incitando a la reflexión sobre el impacto perdurable de las decisiones tomadas en el crisol de momentos cruciales. Hoy nos sumergiremos en una de las semanas más trascendentales y profundas de la historia de la humanidad, la última semana de Jesús de Nazaret. No es simplemente el relato de unos días en la vida de un hombre, sino la crónica de un momento que dividió el tiempo, que desafió el poder establecido, que mostró el amor en su máxima expresión y culminó con el acto más sublime de redención. Esta semana, conocida en la cristiandad como la Semana Santa, marca el pico de la narrativa cristiana, un periodo de profunda reflexión y conmemoración. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, a aquellos días llenos de esperanza, traición, sufrimiento y triunfo. Nos adentraremos en el corazón de Jerusalén, palpitante bajo el peso de la ocupación romana, testigo de un acontecimiento que se grabaría en la memoria colectiva de la humanidad. Exploraremos los contrastes y paradojas que rodean a esta figura central. Un rey sin corona terrenal, un salvador que abraza el sufrimiento, un maestro cuyo mensaje trasciende las palabras para convertirse en acción. Así que, prepárense para un recorrido emocional y espiritual que comienza en las bulliciosas calles de Jerusalén durante el Domingo de Ramos y nos lleva hasta el silencio reverente del sepulcro vacío. ¿Te imaginas ser testigo de la última cena, compartir el dolor en el huerto del Getsemaní, sentir la traición de Judas y el negar de Pedro, y caminar junto a Jesús por la vía dolorosa? Pues quédate hasta el final de este maravilloso relato, donde nos maravillaremos ante el misterio de la resurrección, el amanecer de un nuevo día que promete redención y renovación. Bienvenidos a este episodio especial de Historias Sagradas, donde el pasado no está muerto, sino que vive y respira a través de las historias que seguimos contando. En la quietud que precede a la tempestad,
En los susurros del viento que anuncian cambios, el sábado antes del Domingo de Ramos se despliega como un telón de fondo para los eventos que están a punto de desencadenarse. Jesús de Nazaret, acompañado por sus fieles discípulos, se encuentra en un momento de transición, al borde de una semana que marcará la culminación de su misión terrenal. Este día, a menudo pasado por alto en las narrativas más amplias, es sin embargo crucial, marcando los preparativos finales antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Tras varios meses de enseñanza y milagros a lo largo de Galilea y las regiones circundantes, Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Jerusalén. Han viajado desde Jericó, subiendo por las empinadas sendas que serpentean a través del desierto de Judea. Este camino, un testamento a la determinación y la fe, los lleva a través de un paisaje que refleja las pruebas que están por venir. Árido, desafiante, pero también con la promesa de la vida donde menos se espera. A medida que se aproximan a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos con una misión específica: encontrar un asno y su cría, atados en un lugar que él les describe. Este acto, si bien puede parecer menor en el contexto de su ministerio, es profundamente simbólico, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre la entrada humilde del Mesías a Jerusalén. Durante este sábado, Jesús y sus discípulos no entran en Jerusalén. En cambio, se hospedan en Betania, un pequeño pueblo que se ha convertido en un refugio de paz y amistad para ellos. Betania es también el hogar de Lázaro, Marta y María, amigos cercanos de Jesús, cuya casa seguramente les proporciona un lugar para descansar y prepararse para los días venideros. Este tiempo en Betania no solo sirve como un momento de reposo físico, sino también de reflexión espiritual, un último respiro antes de enfrentar la tormenta. La elección de Betania como su último paradero antes de entrar a Jerusalén es significativa. No solo es un lugar de lazos personales profundos y afecto, sino también un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte, como lo demostró en la resurrección de Lázaro. Este milagro, aún fresco en la memoria de la comunidad, añade una capa de expectativa y tensión al aire, pues muchos en Jerusalén han oído hablar de este Jesús de Nazaret, que incluso puede devolver la vida a los muertos. En la quietud de Betania, mientras el sábado se desvanece y da paso al domingo, donde podemos imaginar a Jesús compartiendo momentos íntimos con sus discípulos, instruyéndolos, consolándolos y preparándolos para lo que está por venir. La atmósfera está cargada de anticipación, esperanza y quizás una sombra de melancolía, pues aunque ellos no lo saben todo, Jesús es plenamente consciente del sacrificio que está a punto de ofrecer. Así, en este sábado silencioso y reflexivo, se forjan los últimos momentos de calma antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un preludio a la semana más significativa de la historia cristiana. Este día, en su simplicidad y profundidad, nos recuerda que cada paso de nuestro viaje, por más tranquilo o preparatorio que sea, forma parte de una historia más grande, tejida con hilos de propósito divino. El Domingo de Ramos amaneció con una sensación de expectación palpable en el aire. Desde Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno y su potro en el pueblo cercano, cumpliendo así la profecía de Zacarías que decía: «No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, sentado sobre la cría de un asno». Este acto simbólico no solo reafirmaba su mesianismo, sino que también establecía un contraste deliberado con las entradas triunfales de los conquistadores terrenales, que solían montar caballos de guerra. Jesús eligió la humildad, un rey que viene en paz. Al acercarse a Jerusalén, la multitud comenzó a crecer, formada por aquellos que habían oído hablar de sus enseñanzas y milagros, y por aquellos que esperaban ansiosos la llegada del Mesías prometido. Los seguidores de Jesús, llenos de júbilo, extendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de los árboles, incluidas palmas, símbolos de victoria y paz, para esparcirlos ante él. La procesión se convirtió en una celebración espontánea de fe y esperanza. «Hosana», gritaban, «bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas». La entrada de Jesús a Jerusalén fue un momento de júbilo, pero también de profunda ironía. Aquellos que lo aclamaban como rey no comprendían completamente el tipo de reino que él venía a establecer. Su trono sería una cruz,
Su corona estaría hecha de espinas, y su reino no era de este mundo. Aún así, en ese momento, la ciudad se llenó de la luz de su presencia, un breve respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, un día que marcó tanto una entrada triunfal como el comienzo del camino hacia el sacrificio más grande. En este día, Jesús se reveló como el Mesías humilde, el siervo sufriente que traería salvación no por la espada, sino por el amor y el sacrificio. El camino hacia la Pascua había comenzado. Tras la vibrante entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos, donde Jesús fue aclamado por la multitud con palmas y cantos de Hosana, la jornada concluyó de manera más contemplativa. Jesús, tras observar el bullicio del templo, optó por no intervenir ese día, marcando un momento de pausa y reflexión. Al atardecer, se retiró a Betania con sus discípulos, buscando un refugio de calma y preparación para los eventos que estaban por desencadenarse. Esta decisión de alejarse temporalmente del centro de la acción subraya la naturaleza meditativa de su misión, enfocándose en la necesidad de preparación espiritual ante los desafíos inminentes. El Domingo de Ramos, por tanto, sirve como preludio a la Semana Santa, destacando el contraste entre la aclamación pública de Jesús como Mesías y su propio camino hacia el sacrificio. La elección de retirarse a Betania refleja la profundidad de su propósito, no buscando el poder terrenal, sino preparándose para el acto de amor más grande, su pasión, muerte y resurrección. Este día, lleno de significado y simbolismo, establece el tono para la semana más sagrada del cristianismo, anticipando la transformación que Jesús traería al mundo. Al amanecer del lunes, tras la noche de reflexión en Betania, Jesús y sus discípulos se dirigieron nuevamente hacia Jerusalén. Este día sería testigo de uno de los actos más emblemáticos y simbólicos de su ministerio, uno que revelaría su autoridad divina y su profundo anhelo por una auténtica devoción y adoración. En su camino hacia la ciudad, Jesús sintió hambre. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ella buscando fruto. Al no encontrar ninguno, pronunció una maldición sobre la higuera diciendo: «Que nunca más coma nadie fruto de ti». Este acto, más que un gesto de frustración, era una enseñanza viva sobre la fe y las expectativas del reino de Dios. La higuera, llena de hojas pero sin fruto, servía como metáfora de Israel, y en particular de las prácticas religiosas de la época, una apariencia de piedad sin la sustancia de la verdadera fe y justicia. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió directamente al templo, donde llevó a cabo una de sus acciones más audaces, la purificación del templo. Al entrar, encontró a los cambistas y vendedores de animales para sacrificios ocupando el lugar sagrado, convirtiéndolo en un mercado. Con autoridad divina, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Este acto no solo limpiaba el templo de prácticas corruptas, sino que también reafirmaba el propósito original del lugar, como un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo, abierto a todos los buscadores de la verdad espiritual. La reacción ante estos actos fue mixta. La multitud estaba asombrada por su enseñanza y sus acciones, viendo en él a un profeta y un líder espiritual auténtico. Sin embargo, las autoridades religiosas se sintieron amenazadas por su desafío al statu quo y su autoridad sobre el pueblo. Su popularidad creciente y su crítica abierta a las estructuras de poder establecidas solo intensificaron la determinación de los líderes religiosos de detenerlo, marcando este día como un punto de no retorno en el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Este lunes, entonces, Jesús no solo desafió las expectativas comunes sobre el Mesías y su reino, sino que también llamó a una renovación profunda de la fe y la práctica religiosa, un retorno a la esencia de la relación con Dios. La justicia, la misericordia y la humildad, la purificación del templo y la maldición de la higuera, son recordatorios potentes de que la verdadera adoración requiere más que rituales externos. Demanda un corazón comprometido con la justicia y la compasión, reflejando el carácter mismo de Dios. Al caer la tarde del lunes, después de un día marcado por el celo y la autoridad con la que Jesús purificó el templo, él y sus discípulos abandonaron el bullicio de Jerusalén. El camino de regreso a Betania
se presentaba como un momento de reflexión sobre los eventos del día y lo que estos significaban para su misión. Este pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, un lugar de amistad y reposo, ofrecía un contraste pacífico a la tensión creciente en la ciudad santa. En Betania, Jesús encontraba no solo descanso físico, sino también un refugio espiritual. Era un tiempo para profundizar en la comunión con sus discípulos, preparándolos para los días venideros, días que pondrían a prueba su fe y comprensión como nunca antes. En este ambiente de calma, lejos del tumulto de la ciudad, Jesús podría enseñar y orar con ellos en un entorno más íntimo. Este período de retiro no era una huida, sino una preparación estratégica para lo que estaba por venir, reforzando el espíritu y la determinación del grupo. A medida que la noche se cerraba sobre Betania, el silencio ofrecía un marcado contraste con el clamor del día, un recordatorio de que el camino hacia la redención pasa tanto por la acción decidida como por la reflexión profunda y la oración silenciosa. El martes de la última semana de Jesús amanece con él y sus discípulos emprendiendo nuevamente el camino desde Betania hacia Jerusalén. Este día estaría lleno de enseñanzas, parábolas y confrontaciones, marcando uno de los momentos más intensos y didácticos de su ministerio. Al llegar al templo, Jesús se sumerge en una jornada extensa de discursos y debates con los líderes religiosos judíos, incluidos fariseos, saduceos y escribas, quienes intentan desafiarlo y atraparlo en sus palabras para acusarlo de blasfemia o sedición. La autoridad de Jesús se manifiesta a través de sus respuestas llenas de sabiduría y sus parábolas, que ilustran los principios del reino de Dios y exponen las hipocresías y falacias de sus opositores, entre ellas la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola de la fiesta de boda, cada una revelando verdades profundas sobre la obediencia, la justicia y el rechazo de Dios hacia aquellos que se consideran justos por sus propias obras, pero ignoran la esencia de su llamado. Jesús también profetiza sobre la destrucción del templo y ofrece enseñanzas escatológicas, conocidas como el discurso del Monte de los Olivos, advirtiendo sobre los tiempos difíciles por venir y la necesidad de estar preparados para el retorno del Hijo del Hombre. En medio de estos intensos intercambios, Jesús también enfrenta preguntas diseñadas para ponerlo en aprietos, como la del tributo al César, a lo cual responde con la célebre frase: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios», demostrando su habilidad para navegar por las complejidades políticas y religiosas de su tiempo. Otro momento significativo es su conversación con un escriba sobre el primer mandamiento, en el cual Jesús resume toda la ley y los profetas en el amor a Dios y al prójimo, una enseñanza que destaca por su simplicidad y profundidad. Mientras tanto, la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas se intensifica. Sus enseñanzas, que atraen y cautivan a las multitudes, son vistas como una amenaza directa al status quo y a la autoridad de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. La admiración del pueblo hacia Jesús y su capacidad para desarmar a sus opositores con la verdad aumenta el temor entre los sacerdotes y escribas, quienes buscan con mayor desesperación un modo de arrestarlo sin provocar un levantamiento popular. Al final del día, Jesús y sus discípulos abandonan la ciudad, posiblemente regresando nuevamente a Betania, donde encontrarían descanso después de un día lleno de enseñanzas y confrontaciones. Este retiro no era solo una pausa física, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los eventos del día y prepararse para lo que vendría. Cada momento en Jerusalén acercaba a Jesús a la culminación de su misión en la tierra, un camino que estaba marcado tanto por la revelación divina como por la sombra de la cruz que se cernía en el horizonte. El miércoles de la última semana de Jesús, conocido en la tradición cristiana como el Miércoles Santo, es envuelto en un velo de misterio y preparación. Este día se caracteriza por una aparente calma antes de la tormenta, un silencio que precede a los eventos cruciales de la pasión. No se registran actividades públicas de Jesús en los evangelios para este día. Sin embargo, este silencio no denota inactividad, sino más bien un tiempo de intensa preparación espiritual y emocional, tanto para Jesús como para sus discípulos. Tradicionalmente, se cree que Jesús permaneció en Betania, en la casa de sus amigos cercanos,
Lázaro, María y Marta. Este tiempo en Betania podría haber sido una oportunidad para el descanso y la enseñanza íntima con sus discípulos, fortaleciendo su fe y preparándolos para los eventos venideros. Betania, un lugar de refugio y paz, ofrecía el entorno adecuado para tales momentos de profunda conexión y reflexión. Sin embargo, la tranquilidad de este día contrasta con la agitación y los planes en las sombras. Es en este periodo de calma cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, busca a las autoridades religiosas judías para ofrecerles su ayuda en la captura de Jesús. La traición de Judas se pone en marcha con su acuerdo para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, un acto que marcaría para siempre el significado de este día en la Semana Santa. Este acto de traición subraya la complejidad de las emociones humanas y los conflictos internos, contrastando dramáticamente con la lealtad y el amor que Jesús mostraba constantemente hacia todos, incluido el propio Judas. La decisión de Judas de traicionar a Jesús puede ser vista como el cumplimiento de las Escrituras, pero también como un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad para la traición y el error. El Miércoles Santo, por tanto, se convierte en un día de reflexión sobre la lealtad, la traición y la preparación para el sacrificio supremo. Mientras Jesús se prepara en silencio para su destino, los discípulos aún no comprenden completamente la magnitud de los eventos que están por desplegarse. Este día de quietud engañosa subraya la tensión creciente y la inminente culminación de la misión de Jesús, preparando el escenario para el drama sagrado de la redención. El Jueves Santo marca uno de los momentos más intensos y emotivos de la última semana de Jesús, lleno de enseñanzas profundas, actos de humildad inigualable y la sombra de la traición. Este día comienza con los preparativos para la Cena de Pascua, una celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús envía a Pedro y Juan a Jerusalén con instrucciones precisas para preparar la cena en un lugar que había sido providencialmente dispuesto. Este acto simbólico de recordar la liberación del pasado se convertiría en el escenario para instituir un nuevo pacto, que ofrecería la liberación del pecado para toda la humanidad. La Cena de Pascua, que Jesús compartió con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, se reviste de una profundidad emocional y espiritual sin precedentes, marcando el inicio de los eventos culminantes de la Pasión. En el íntimo entorno de una habitación preparada, Jesús y sus discípulos se reúnen para observar una tradición que recuerda la liberación de Israel, sin saber que esta cena transformaría para siempre el significado de la Pascua. Jesús, plenamente consciente de la magnitud de lo que está por venir, decide aprovechar estos últimos momentos con sus discípulos para impartir enseñanzas fundamentales. Mientras se sientan alrededor de la mesa, realiza un gesto sorprendente. Se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Este acto, normalmente reservado para los sirvientes más bajos, deja atónitos a sus seguidores. Pedro, en particular, se resiste inicialmente, incapaz de aceptar este acto de humildad de su maestro. Jesús, sin embargo, insiste, demostrando así el corazón del liderazgo y el amor. El mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Con los pies de sus discípulos lavados y el ambiente cargado de una enseñanza que subvierte las normas establecidas de autoridad y servicio, Jesús retorna a la mesa para instituir un nuevo ritual que cambiaría el curso de la adoración judía y cristiana. Tomando el pan, lo bendice, lo parte y lo ofrece a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Del mismo modo, después de cenar, toma el cáliz, declarando: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En estos actos, Jesús revela el núcleo de su misión, su sacrificio inminente, la entrega de su cuerpo y la efusión de su sangre para la redención del pecado. En medio de esta lección de amor, Jesús también revela la traición inminente de Judas, uno de los suyos, y la negación de Pedro, creando un momento de tensión y desconcierto entre todos los discípulos. Terminada la cena y las enseñanzas, Jesús guía a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar de quietud en el Monte de los Olivos. La tensión y la solemnidad de la noche se intensifican. Allí,
se sumerge en una oración profunda y solitaria, enfrentándose a la sombra de la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ora con tal angustia que su sudor se vuelve como gotas de sangre que caen al suelo. Esta lucha interna en Getsemaní muestra la plenitud de la humanidad de Jesús, su voluntad de someterse a la voluntad del Padre a pesar del dolor inminente. La tranquilidad del huerto pronto se ve interrumpida por la llegada de Judas, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sacerdotes y ancianos. Judas, acercándose a Jesús, lo besa, un acto que señala a Jesús para sus captores. En este momento de traición, Jesús enfrenta con serenidad su destino, mientras sus discípulos, sumidos en el miedo y la confusión, lo abandonan y huyen. La captura de Jesús en Getsemaní no solo marca el inicio de su pasión y sufrimiento, sino también el cumplimiento de su misión de amor y redención, un camino que eligió libremente desde el principio. Al alba del Viernes Santo, Jerusalén se encuentra en el umbral de un drama divino, un día que se desdoblará en actos de traición, sacrificio y amor insondable. La trama de este día comienza en las sombras de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Jesús, traicionado y capturado, es llevado ante el Sanedrín, donde enfrenta acusaciones falsas y el doloroso rechazo de sus propios compatriotas. Entre los testigos de este momento de injusticia se encuentra Pedro, quien, en el patio, cumple tristemente la profecía de negar a su maestro 3 veces antes del canto del gallo. La traición de Pedro es un espejo de fragilidad humana, una herida de miedo y amor propio que contrasta profundamente con la entrega incondicional de Jesús. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, la escena se traslada a la presencia de Poncio Pilato, donde Jesús es sometido a un juicio político que subraya la tensión entre el poder terrenal y la justicia divina. Pilato, en un intento de evadir la responsabilidad, envía a Jesús a Herodes Antipas, solo para que sea devuelto, marcando un vaivén de indecisiones políticas. Sin embargo, la presión de la multitud y los líderes religiosos precipita la fatal decisión. Jesús es condenado a muerte por crucifixión. En este interludio, Judas Iscariote, abrumado por la magnitud de su traición, opta por un trágico final, quitándose la vida. Este acto desesperado ocurre en las primeras horas de la mañana, añadiendo otra capa de tragedia al día. Aproximadamente a las 9 de la mañana, comienza el viaje hacia el Gólgota. Jesús, cargando la cruz, avanza por las calles de Jerusalén bajo el peso del madero y de la salvación del mundo. A lo largo de este camino, sus encuentros con la multitud, desde simpatizantes hasta escarnecedores, reflejan el espectro completo de la respuesta humana ante lo divino. Los discípulos, en su mayoría, se encuentran dispersos, sumidos en el miedo y la incertidumbre, excepto por algunas figuras fieles como las mujeres que lo siguen de cerca, marcando un testimonio de lealtad y amor. Al mediodía, el cielo se oscurece mientras Jesús es crucificado. Un velo de tinieblas cubre la tierra durante 3 horas, reflejando la gravedad del momento. Es alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús, después de horas de sufrimiento y tras haber pronunciado sus últimas palabras, entrega su espíritu. Este instante, marcado por terremotos y el rasgarse del velo del templo, es un grito mudo de que algo fundamental ha cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. El Viernes Santo concluye con el acto compasivo de José de Arimatea, un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre influyente al que todos conocían y estimaban en Jerusalén, quien, al caer la tarde, solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura. La tumba nueva, sellada con una piedra, se convierte en el silencioso guardián del más grande secreto de la esperanza humana. Los discípulos, ahora en la penumbra de la confusión y el luto, se reúnen en oculto, temerosos del futuro inmediato, pero sin saber que están al borde del amanecer más glorioso de la humanidad. El Viernes Santo cierra su telón no con un final, sino con la promesa velada de la resurrección, un acto divino preparado para desplegar la plenitud de su amor y poder. En el silencio profundo del Sábado Santo, Jerusalén yace en una calma cargada, como si la misma tierra contuviera la respiración. Este día se encuentra suspendido entre la desolación de la muerte y la promesa aún velada de la resurrección,
un umbral en el tiempo que encapsula el misterio de la fe cristiana. En las primeras horas del día, aún bajo el manto oscuro que precede al alba, los discípulos se encuentran sumidos en el duelo y la incertidumbre, ocultos y temerosos, mientras la memoria de los eventos del día anterior pesa sobre ellos como una losa. Mientras tanto, el sepulcro donde yace el cuerpo de Jesús es un lugar de silenciosa vigilancia. Sellado por una gran piedra y custodiado por soldados, por orden de las autoridades judías y romanas, el sepulcro parece proclamar el triunfo definitivo de la muerte. Sin embargo, en esta aparente victoria del silencio y la desesperanza, se está gestando el preludio de un milagro inimaginable. En la quietud de este día, la comunidad de seguidores de Jesús, aunque dispersa y abrumada por el miedo, también reflexiona sobre sus enseñanzas, sus milagros y las promesas de un reino no de este mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres, prepara ungüentos y aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús, en un acto de amor y devoción que trasciende la comprensión de la muerte. Su plan de visitar la tumba al amanecer del día siguiente es un testimonio de la fidelidad que no conoce límites, ni siquiera el de la tumba. El Sábado Santo, así, se convierte en una jornada de espera activa, un espacio entre el ya de la muerte de Jesús y el todavía no, de su resurrección. Es un día que, en su mismo silencio, habla del misterio profundo de la fe. La muerte no tiene la última palabra. En este tiempo de espera, el amor y la esperanza se aferran a la promesa de que la luz brillará de nuevo, desafiando la oscuridad. Este día, con su quietud y reflexión, prepara el escenario para el amanecer más asombroso que el mundo haya conocido jamás. El Sábado Santo, con su velo de tristeza y meditación, no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintará el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. En la historia más grande jamás contada, este es el momento de la pausa más profunda, justo antes del resplandor glorioso de la resurrección, que promete cambiar el corazón de la humanidad para siempre. Antes del amanecer del domingo de resurrección, cuando las primeras luces del alba apenas comienzan a teñir el cielo de tonos suaves, un silencio expectante envuelve Jerusalén y sus alrededores. La naturaleza misma parece contener el aliento, anticipando el acto divino que está a punto de desplegarse en el escenario del mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres devotas, avanza hacia el sepulcro, llevando consigo los ungüentos preparados para honrar el cuerpo de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza, pero también por una inquebrantable fidelidad. Sin embargo, lo que encuentran al llegar desafía toda expectativa. La piedra que sellaba la tumba ha sido removida y el lugar donde debería yacer el cuerpo de Jesús está vacío. La confusión y el asombro se apoderan de ellas hasta que un mensaje celestial, entregado por figuras vestidas de resplandor, irrumpe en la oscuridad de su duelo. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Este anuncio, tan incomprensible como glorioso, las envía de vuelta a los discípulos, llevando las nuevas que cambiarían el curso de la historia humana. Pedro y Juan, impulsados por una mezcla de escepticismo y esperanza, corren hacia el sepulcro, solo para encontrarlo tal como las mujeres habían dicho, vacío, con las vendas que envolvieron a Jesús cuidadosamente plegadas, un testimonio mudo pero elocuente de lo imposible hecho realidad. La resurrección de Jesús, el triunfo definitivo sobre la muerte, se revela no solo en el vacío de una tumba, sino en encuentros personales llenos de gracia. María Magdalena, de vuelta en el jardín cerca del sepulcro y sumida en la desolación, se encuentra con Jesús resucitado, aunque inicialmente no lo reconoce. Es en la pronunciación de su nombre por parte de Jesús, María, donde la niebla del duelo se disipa, revelando la asombrosa verdad de su Maestro vivo, de pie ante ella. Este encuentro íntimo es el primero de muchos, donde Jesús se aparece a sus discípulos, transformando su miedo y duda en fe y alegría. El domingo de resurrección se despliega como un día de revelaciones sorprendentes. La resurrección de Jesús no es solo la afirmación de su divinidad, sino también la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. En este día, el amor y el poder de Dios se manifiestan con una claridad deslumbrante, prometiendo que la luz de la resurrección puede alcanzar todos los rincones de la oscuridad humana.
ofreciendo una nueva creación, renovación y esperanza. Así, el Domingo de Resurrección se convierte en el eje sobre el cual gira la fe cristiana, un testimonio de que la vida tiene la última palabra, invitando a todos a vivir en la luz de esta verdad transformadora. Y de esta manera cerramos este viaje a través de la semana más trascendental en la historia de la humanidad. Hemos caminado juntos desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el silencio esperanzador del sepulcro vacío, testigos del amor incondicional, el sacrificio supremo y finalmente la victoria sobre la muerte misma. Esta historia, que ha resonado de manera imponente a través de los siglos, continúa invitándonos a reflexionar, a maravillarnos y a encontrar esperanza en su mensaje eterno. La muerte de Jesús de Nazaret, el Mesías crucificado, resuena a través de los siglos como el eco de un trueno en un valle silencioso. Su sacrificio en la cruz es la piedra angular del cristianismo, cuyo símbolo más reconocible es precisamente ese instrumento de tortura y redención. Sin embargo, la historia de los que caminaron más cerca de él, sus fieles apóstoles, es igualmente dramática y llena de sacrificio. La Iglesia, desde sus albores, ha estado sembrada de mártires cuyas historias de fe y final trágico inspiran hoy a millones en el mundo entero. Y entre estos mártires se destacan los apóstoles de Jesús. En el crisol de los primeros tiempos cristianos, estos hombres, que fueron testigos directos de la vida y enseñanzas de Jesucristo, llevaron su mensaje a los confines de la tierra conocida. Basándonos en las crónicas y tradiciones de la Iglesia, hoy exploraremos las vidas, misiones y sobre todo los desenlaces de estos 12 hombres que, después de su maestro, enfrentaron al mundo y a menudo pagaron con la vida su fidelidad al Evangelio. Prepárate para un viaje a través de tiempos tumultuosos y destinos heroicos, en esta edición especial de Historias Sagradas. Descubrirás los caminos por los que transitaron y los finales, tan variados como intensos, que encontraron cada uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Estás listo para descubrir cómo cada uno de estos pilares de la Iglesia primitiva encontró su final? Entonces, acompáñanos hasta el final en esta narración épica de fe, valor y sacrificio. En la vastedad del Imperio Romano, donde en el primer siglo de nuestra era las civilizaciones convergían y los caminos de la historia se entrelazaban, encontramos a Simón, más conocido como Pedro, un hombre cuyo nombre se volvería sinónimo de fe y liderazgo dentro del incipiente movimiento cristiano. Originalmente pescador de la región de Galilea, fue elevado por Jesús, que lo llamó Cefas, que significa piedra, predestinándolo a ser el pilar sobre el que se sostendría su comunidad de seguidores. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se destacó como guía espiritual y misionero, eventualmente llevando su ministerio a Roma, el corazón del Imperio Romano. Durante el reinado del emperador Nerón, conocido por su brutal persecución hacia los cristianos, Pedro fue arrestado y condenado a la muerte por crucifixión. Según la tradición, él pidió ser crucificado cabeza abajo, un acto de humildad y devoción, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. La muerte de Pedro marcó un punto crucial para el cristianismo primitivo, fortaleciendo la fe de la comunidad y dejando un legado de coraje y sacrificio. Su vida y martirio continúan inspirando a generaciones de creyentes en todo el mundo, recordándolos de la firmeza y el compromiso necesarios para sostener y difundir su fe. Seguimos con el apóstol Santiago, conocido como Santiago el Mayor, hermano de Juan y uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Se distinguió por su fervor y su cercanía al Maestro. Fue testigo de eventos cruciales como la transfiguración y la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la ascensión de Jesús, Santiago se dedicó con vehemencia a la predicación del Evangelio, principalmente en Judea, donde su mensaje resonó con fuerza entre los creyentes y no creyentes por igual. Su ardiente labor evangelizadora no pasó desapercibida para las autoridades de Jerusalén, en un tiempo en que el cristianismo era visto como una secta problemática que desafiaba tanto las tradiciones judías como el orden romano. Herodes Agripa I, en su esfuerzo por aplacar a los líderes religiosos judíos y consolidar su propio poder,
encontró en Santiago un blanco perfecto para su campaña de represión contra los cristianos. Aproximadamente en el año 44 d.C., Santiago fue arrestado y condenado a muerte por espada. Esta forma de ejecución, reservada habitualmente para los criminales de alta traición, refleja la gravedad con que se consideraba su delito de proclamar a Jesús como el Mesías. Santiago, por tanto, ostenta el trágico honor de ser el primer apóstol en alcanzar el martirio, un testimonio de su inquebrantable devoción y valentía. La muerte de Santiago marcó profundamente a la comunidad cristiana primitiva, reafirmando tanto la seriedad de su misión como el peligro que conllevaba. Su sacrificio no solo consolidó la fe de muchos, sino que también simbolizó el inicio de una era de persecuciones que, lejos de extinguir el nuevo movimiento, sembraron las semillas para su crecimiento y expansión por todo el imperio. Su legado perdura como un ejemplo de la pasión y el sacrificio que define a los verdaderos líderes y mártires de la fe. Continuamos con Andrés, el misionero de las tierras lejanas, hermano de Simón Pedro y uno de los primeros seguidores de Jesús. Es conocido por su papel como un incansable misionero, llevando el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Judea, hacia regiones que incluyen lo que hoy conocemos como Grecia y posiblemente partes de la actual Rusia y Turquía. Se dice que Andrés tenía un profundo deseo de llevar las buenas nuevas a aquellos que nunca habían escuchado hablar de Cristo. Su labor misionera lo llevó finalmente a Patras, en la actual Grecia, donde continuó predicando el Evangelio con gran fervor. Sin embargo, la resistencia a su mensaje era fuerte en algunas áreas, particularmente entre aquellos que veían en el cristianismo una amenaza a sus tradiciones y autoridades locales. Fue en Patras donde Andrés enfrentó la hostilidad final que pondría a prueba su fe hasta el extremo. Según las tradiciones más aceptadas, Andrés fue condenado a morir en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, en honor a su martirio. Se cuenta que fue crucificado en esta cruz y que durante su prolongado sufrimiento continuó predicando a aquellos que se habían reunido para ver su ejecución. Este acto de fe inquebrantable ante la muerte resuena como un poderoso testimonio de su devoción a la enseñanza de Cristo. La muerte de Andrés no fue el fin de su influencia. Por el contrario, se convirtió en un símbolo de evangelización y sacrificio. Su historia de vida y su martirio han inspirado a incontables creyentes en todo el mundo, fortaleciendo la expansión del cristianismo a través de Europa y más allá, y dejando un legado duradero que continúa movilizando a las generaciones futuras hacia la fe y la perseverancia en la adversidad. Continuando nuestro recorrido por la muerte de los 12 discípulos, le corresponde el turno a Juan, conocido como el discípulo amado, y quien ocupa un lugar especial entre los apóstoles debido a su cercana relación con Jesús y su papel como autor de uno de los evangelios y varias epístolas del Nuevo Testamento. A diferencia de muchos de sus compañeros apóstoles, la tradición sostiene que Juan no murió mártir, sino que vivió hasta una edad avanzada, continuando su labor pastoral y teológica. Su influencia se extendió profundamente en la comunidad cristiana, especialmente en Éfeso, donde se cree que pasó sus últimos años. Según relatos históricos, Juan enfrentó la persecución bajo el emperador romano Domiciano. Fue arrestado y llevado a Roma, donde, según una tradición, fue sumergido en aceite hirviendo pero milagrosamente salió ileso. Posteriormente, fue exiliado a la isla de Patmos, donde se dice que recibió las visiones que plasmó en el libro del Apocalipsis, una obra que ofrece una visión profética y esperanzadora del triunfo final del bien sobre el mal. Juan regresó de Patmos después de la muerte de Domiciano, continuando su obra de liderazgo y enseñanza en Éfeso hasta su fallecimiento. Su legado es único entre los apóstoles, no solo por su contribución literaria al canon bíblico, sino también por su testimonio de una vida dedicada completamente al servicio del mensaje de Jesucristo. Su tumba en Éfeso sigue siendo un lugar de conmemoración y reflexión sobre la vida de uno de los testigos más cercanos de la vida y enseñanzas de Jesús. Continuamos nuestro relato con Felipe, uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Es recordado por su papel en la difusión temprana del cristianismo hacia el este, especialmente en regiones que ahora forman parte de Grecia y Turquía. Su ministerio se caracterizó por su diligencia en la enseñanza y su habilidad para conectar culturalmente con las comunidades griegas.
lo que fue esencial para el crecimiento de la Iglesia primitiva en estos territorios predominantemente paganos. La tradición cuenta que Felipe realizó muchos milagros y conversiones durante su misión, lo que eventualmente atrajo la atención hostil de las autoridades locales. Su final llegó en Hierápolis, una ciudad en lo que hoy es Turquía. Según los relatos, fue arrestado por las autoridades romanas que, en colaboración con sacerdotes paganos, lo condenaron a muerte por perturbar la paz y desafiar las religiones establecidas. Felipe enfrentó su martirio con una fe inquebrantable, siendo crucificado como testimonio de su devoción a Jesucristo. El legado de Felipe perdura en la historia de la Iglesia como un ejemplo del alcance geográfico y cultural del mensaje cristiano en sus primeros años. Su vida y su sacrificio ilustran el compromiso de los apóstoles con la enseñanza del Evangelio, independientemente de las adversidades. Su historia sigue inspirando a muchos cristianos en todo el mundo a perseverar en su fe y a extender su influencia en diversas culturas y sociedades. El siguiente de los discípulos de nuestro relato de hoy es Bartolomé, también conocido como Natanael. Es reconocido por su dedicación incansable como uno de los 12 apóstoles originales. Según las tradiciones, él llevó el Evangelio a lugares tan lejanos como la India, Armenia y tal vez incluso Etiopía y el sur de Arabia, mostrando un compromiso excepcional para difundir la palabra de Cristo en regiones distantes y culturalmente diversas. Su ministerio se caracterizó por la enseñanza y la conversión de muchas almas, estableciendo pequeñas comunidades cristianas en medio de culturas predominantemente no cristianas. Los relatos de su martirio varían, pero la mayoría concuerda en que su fe finalmente provocó su muerte violenta en Armenia. Fue ejecutado por autoridades paganas que vieron en su predicación una amenaza directa a las estructuras religiosas y sociales establecidas. Según una versión extendida, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser decapitado, un testimonio de la brutalidad que enfrentaron los apóstoles en su misión de evangelización. El martirio de Bartolomé no solo subraya la brutalidad enfrentada por los primeros cristianos, sino también la firmeza de su fe. En la actualidad, Bartolomé es recordado como un símbolo de la resistencia y el sacrificio en nombre de la fe. Su legado sigue inspirando a los cristianos de todo el mundo a mantenerse firmes en sus creencias y a continuar la labor de evangelización, sin importar los desafíos que puedan encontrar. Continuando con nuestro relato, llegamos al apóstol Tomás, a menudo recordado como el dudoso por su inicial escepticismo ante la resurrección de Jesús. Se transformó en uno de los misioneros más fervientes del cristianismo primitivo. Según la tradición, viajó más allá de las fronteras del Imperio Romano, llegando hasta la India, donde estableció una de las primeras comunidades cristianas en Asia. Su ministerio en tierras extranjeras demostró su compromiso y valentía, superando su duda inicial para convertirse en un testigo audaz del Evangelio. La tradición narra que Tomás fue muy bien recibido por las comunidades locales en India, donde predicó y realizó numerosos milagros, ganándose el respeto y la devoción de muchos seguidores nativos. Sin embargo, su éxito en la conversión de los locales atrajo la ira de las autoridades y sacerdotes paganos, quienes eventualmente lo martirizaron. Según los relatos más aceptados, Tomás fue asesinado con una lanza, convirtiéndose en mártir por su fe inquebrantable. El legado de Tomás es especialmente significativo en India, donde la Iglesia de Tomás sigue siendo una parte vital del cristianismo en la región. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo la duda puede transformarse en una fe profunda y efectiva, capaz de cruzar océanos y cambiar corazones. Tomás es venerado no solo por su sacrificio, sino también por su rol en la expansión del cristianismo hacia el este, demostrando que la fe puede florecer en cualquier parte del mundo. En nuestro relato de hoy, llegamos a la historia de Mateo, conocido también como Leví, quien comenzó su camino no como un líder espiritual, sino como recaudador de impuestos para el Imperio Romano, una profesión despreciada por muchos en su comunidad por considerarse colaboracionista y corrupta. Sin embargo, su encuentro con Jesús fue transformador, llevándolo a abandonar su antigua vida para seguir al Maestro y eventualmente escribir uno de los evangelios que relata extensamente la vida y enseñanzas de Cristo. Como apóstol, Mateo dedicó su vida a la enseñanza y difusión del Evangelio,
utilizando su conocimiento del mundo judío y sus habilidades literarias para conectar con un público amplio y diverso. Se cree que su ministerio lo llevó a regiones como Etiopía y tal vez más allá, donde trabajó incansablemente para establecer comunidades cristianas entre gentes de distintas culturas y creencias. La tradición sobre su martirio no es uniforme, pero muchas fuentes sostienen que Mateo murió como mártir. Una versión relata que fue asesinado con una espada en una ciudad no especificada, mientras que otras sugieren diferentes formas de ejecución. A pesar de las incertidumbres sobre su final, lo que perdura es la imagen de Mateo como un hombre que pasó de ser recaudador de impuestos a evangelista, un testimonio poderoso del cambio radical que puede provocar el encuentro con Jesús. Su legado sigue siendo un faro de esperanza y transformación para todos aquellos que buscan redención y un nuevo propósito en la vida. Nuestro siguiente personaje es Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo. Era conocido por su vida ejemplar y su profundo compromiso con la fe cristiana. Se distingue de Santiago el Mayor por su relación más cercana a Jesús, tradicionalmente identificado como uno de sus hermanos o parientes cercanos. Se convirtió en una figura central en la Iglesia de Jerusalén, liderando la comunidad con sabiduría y una firme adhesión a las enseñanzas de Jesús. Su influencia como líder fue tan significativa que se le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en la que aboga por una fe que se manifieste a través de obras, destacando la importancia de la justicia y la rectitud. Bajo su guía, la Iglesia de Jerusalén floreció, convirtiéndose en un modelo de conducta cristiana y compromiso comunitario. La muerte de Santiago el Menor también fue marcada por su fe inquebrantable. Según los relatos históricos, fue martirizado en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo, fue arrojado desde lo alto del templo por negarse a renegar de su fe en Cristo, y luego apedreado y golpeado hasta la muerte. Santiago el Menor es venerado como un modelo de piedad y justicia, y su vida y martirio resaltan el poder de la fe vivida con integridad y valor frente a la adversidad más extrema. Ya estamos llegando al final de nuestro relato, y en nuestro listado de hoy están también Simón el Celote y Judas Tadeo, dos figuras entre los apóstoles que a menudo se encuentran juntas en las tradiciones de la Iglesia. Simón y Judas compartieron un fervor común en su misión de llevar el Evangelio más allá de las fronteras judías. Simón, conocido por su ardiente celo, y Judas, también llamado Lebeo o Tadeo, se destacaron por su dedicación en propagar la fe en territorios distantes, incluyendo partes de Mesopotamia y Persia. La tradición sostiene que ambos apóstoles trabajaron juntos en su misión evangelizadora, enfrentando retos culturales y religiosos significativos al llevar el cristianismo a regiones dominadas por creencias paganas y zoroástricas. Su colaboración es emblemática de la hermandad y el esfuerzo conjunto que caracterizó a los primeros misioneros cristianos. A lo largo de su ministerio, se dice que realizaron numerosos milagros y conversiones, estableciendo las bases de comunidades cristianas que perdurarían a lo largo de los siglos. Según las narraciones más aceptadas, tanto Simón como Judas Tadeo encontraron el martirio en Persia. Simón habría sido aserrado en dos, mientras que Judas Tadeo fue muerto a hachazos. Estas muertes violentas subrayan la hostilidad y el peligro que enfrentaron, pero también su inquebrantable compromiso con su misión de difundir el mensaje de salvación de Jesucristo. Su final trágico no fue en vano. Sirvió para cimentar aún más las raíces del cristianismo en esas tierras. El legado de Simón el Celote y Judas Tadeo sigue vivo en la memoria de la Iglesia como ejemplos de valor, dedicación y el sacrificio supremo en nombre de la fe. Son venerados no solo por su martirio, sino también por su papel crucial en la expansión del cristianismo hacia el este, demostrando que la fe en Cristo puede trascender cualquier barrera cultural o geográfica. Su historia continúa inspirando a creyentes en todo el mundo a perseverar en sus propios caminos de fe, sin importar los desafíos que puedan enfrentar. Y cerrando este listado mencionamos también a Judas Iscariote, conocido trágicamente por su papel en la traición a Jesucristo. Es una figura que evoca profunda reflexión en la narrativa cristiana. Si bien fue uno de los 12 apóstoles originales, su decisión de entregar a Jesús a las autoridades romanas por 30 piezas de plata lo distingue de manera sombría en la historia del cristianismo.
Este acto de traición llevó a su posterior arrepentimiento y a su trágico fin, ahorcándose en un acto de desesperación. La historia de Judas Iscariote sirve como un recordatorio sombrío de las complejidades del corazón humano y las consecuencias devastadoras del pecado y el remordimiento en la saga de la redención humana. Y aquí concluye nuestro viaje a través de las vidas y los finales de los 12 apóstoles de Jesús, figuras cuyas historias de fe, sacrificio y dedicación han modelado el curso del cristianismo a lo largo de los siglos. Cada uno de ellos, con su singular destino, nos recuerda la fuerza transformadora del mensaje de Jesús y el impacto perdurable de vivir una vida entregada a un propósito mayor. Si te ha inspirado este relato, te invitamos a dejarnos un buen me gusta y que nos ayudes a compartir este video. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas, si no lo has hecho, para disfrutar de más narraciones que exploran las profundidades de la fe y el poder de las historias que han formado nuestro mundo. Tu apoyo nos ayuda a continuar descubriendo y compartiendo estos relatos eternos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bendiciones.